La historia que os voy a contar es una historia de mi pueblo, que se llama De Locos y es famoso por dos especialidades, las remolachas y los mentirosos. El viejo del pueblo, el tío Celso, profetizó que aquel año el tiempo no tendría ni pies ni cabeza. Dijo que lo podríamos corregir por tres signos. Las fochas que volaban todos los años sobre el pueblo ya habían pasado, pero en tren. El jefe de estación había visto 2 vagones llenos de ellas. Las cerezas iban con retraso. Las que había en los árboles eran del año anterior. A los viejos no les dolían los huesos. Como compensación, todos los niños tenían gota y las niñas reuma. El tío Celso dijo que las íbamos a pasar negras. Bien, pues en febrero ya era primavera. Todas las margaritas florecieron en una sola mañana. Se oyó un ruido como si se abriese un paraguas gigantesco y allí estaban, todas en su sitio. El polen empezó a caer a montones de los árboles. Todo el pueblo estornudaba y hubo una epidemia de alergias extrañísimas. A unos se les hinchaban las narices, a otros les salía un asa. La fruta maduraba de golpe, te quedabas dormido bajo un manzano de fruta verde y te despertabas cubierto de mermelada. Más tarde fue la lluvia la que dio la nota. Llovía solo 1 hora al día, pero siempre en el mismo lugar, sobre la casa del alcalde. Luego el nubarrón se ponía a pasear de un lado a otro del pueblo y apenas veía a alguien con sombrero, ¡zas!, se lo quemaba con un rayo. Después vino un viento perfumado y afrodisíaco. Cuando soplaba, la gente se emborrachaba y corría a los matorrales de 2 en 2, de 3 en 3, en grupo. El cura estaba desesperado. Un día, mientras perseguía a una pareja a la que había sorprendido haciendo guarradas en la sacristía, le dio una bocanada en plena cara y lo encontraron en un pajar, con una fiel mano en tropo. En abril llegó el verano de golpe, 47 grados. El grano maduró y en 2 días estaba cocido. Cosechamos 200 quintales de panecillos. Hacía tanto calor que los huevos se cocían no solo en el techo de los coches, sino hasta en el culo de las gallinas. Las pobrecillas aleteaban y por la mañana encontrábamos las tortillas en la paja del gallinero. El estanque se secó en un abrir y cerrar de ojos. Los peces encontraron refugio en las bañeras y no había forma de echarlos de allí. Teníamos que ducharnos al mismo tiempo que las truchas. Los gatos de mar cazaban topos. Todos llevábamos sombreros de paja, pero también los quemaba el sol. Entonces nos pusimos sombreros de zinc y hojalata, y llegó el ejército para averiguar por qué un reconocimiento aéreo había informado que en De Locos había habido una invasión de marcianos. Inmediatamente después empezó a granizar. Siempre empezaba con 3 truenos. Luego el cielo se oía un bozarrón que decía ¡hola!, y caían bollos de granizo. En Biolo cayó uno tan grande como un queso parmesano, y dentro había un cuervo en buen estado de conservación. Después vino un calor africano. La gente sacaba a la calle los frigoríficos con un alarde para dormir dentro. El heladero trabajaba 24 horas al día y después de aquel verano se compró un rascacielos en Montecarlo. En otoño por fin cayeron las hojas. Cayeron 2, una en el jardín de la escuela y otra en Robasio. Las otras parecían pegadas con cola y no había forma de hacerlas caer ni con tijeras. La uva estaba madura, pero era salada, puedo jurarlo, salada como un arenque, y el vino de aquel año no sirvió más que para adobar asados. La temperatura volvió a suavizarse y en noviembre llegaron, con retraso, las golondrinas. Una bandada de 9 millones. Nadie salía de casa. Había una vocinglería de 10.000 decibelios. Las golondrinas se marcharon y vinieron las cigüeñas. Soltaron 60 niños chinos y volvieron a marcharse. Y después llegó la niebla. No se veía más allá de las narices. El único que caminaba tranquilo era Eneas, que tenía una nariz de 28 centímetros de largo. Íbamos todos con un faro antiniebla en la cabeza y de noche a menudo nos confundíamos de casa. Y después de todo no estaba mal, porque en la cama siempre había sorpresas. Lo más peligroso eran los camiones que pasaban por el medio del pueblo a 120, porque la niebla no es un problema para los camioneros. Tuvimos que hacer puentes de un tejado a otro y pasos subterráneos para cruzar las calles.
Al fin decidimos construir un muro en mitad de la carretera y ya no vimos más camioneros, solo algún pedazo. Así fue como llegó el invierno y pronto nevó 20 días seguidos. El pueblo se quedó rápidamente inundado por la blanca visitadora. Solo descollaban las chimeneas, pero no nos dimos por vencidos. Fuimos en cuadrillas a paliar la nieve. Los de locos de abajo la echábamos en de locos de arriba y viceversa. Así la nieve estaba siempre a la misma altura, pero entrábamos en calor. Héctor, el de la tahona, seguía trabajando en calzoncillos, porque los panaderos son atérmicos, y cada mañana pasaba echando el pan por las chimeneas. Para intercambiarnos información nos hacíamos señales de humo, y de noche nos contábamos chistes de humo. El que mejor los contaba era el fogonero. Nosotros, los humanos, no lo pasábamos tan mal. Disponíamos de pan y queso de lo que es de 3000 calorías la loncha, pero para los animales era duro. Las vacas no tenían hierba que comer y rechazaban los filetes. Durante 10 días las alimentamos con cebollas y tenían un aliento capaz de matar al niño Jesús en el pesebre. Los pájaros enflaquecían y también los zorros. Las comadrejas podían pasar por las cerraduras y los lobos bajaron primero los valles y luego el pueblo, y nos los encontrábamos en el comedor con las zapatillas en la boca, los muy canallas. Entretanto, la nieve de los cojones seguía cayendo y muchos pueblos estaban aislados. Se decía que arriba, en Montefabada, 20 familias ya casi no tenían víveres y comían solo judías. Nos asaltó una duda atroz porque en Montefabada había en efecto una familia que se llamaba judía, de modo que subimos a ver qué pasaba. Pero el caso es que los pobres comían eso, judías con J minúscula. Había 50, todos en la misma casa para ahorrar leña, y con la dieta judiera echaban unas ventosidades que parecía que estaban en guerra, y el abuelo de los judías cogía las más grandes con una red de pescador y las metía de nuevo en la olla para no desperdiciar nada. A fin de año la nieve tenía 7 metros de altura y el panadero había acabado la harina, de modo que pedimos socorro a la ciudad y nos mandaron 3 helicópteros, pero como comida no eran gran cosa, salvo quizá los asientos. Estábamos al límite de nuestras fuerzas cuando el tío Celso sentenció que el único que nos podía salvar era Chapuzone. Chapuzone era un mecánico que sabía repararlo todo, desde una grúa hidráulica a un biberón, y ningún de lo que es tenía memoria de haberle visto apurado frente a ninguna avería. Le explicamos el problema y lo que había que arreglar era nada menos que el tiempo. Chapuzone meditó un poco y luego dijo: si se ha roto, tiene arreglo. Estudió la situación, cogió un gato, 2 pedazos de llanta, masilla y una bomba, y desapareció en el horizonte. Por la tarde estaba ya de regreso. Explicó que el problema era simple. El sol, al salir por Montefabada, se había enganchado en un árbol astillado por el rayo y se había pinchado. De hecho, estaba allí, sobre la otra vertiente, tan deshinchado que daba pena verlo. Chapuzone lo había vulcanizado y luego le había aplicado la bomba. En poco tiempo se hincharía y volvería a subir. Efectivamente, poco después ahí estaba el sol, primero débil, luego cada vez más redondo y resplandeciente, subiendo por Montefabada y calentándolo todo. La nieve se derritió y todo volvió a la normalidad, menos nosotros.